Damos iniciado entonces oficialmente la tercera sesión del primer ciclo de microcursos que impartimos y organizamos desde RIMISP. Es un agrado nuevamente estar junto a ustedes, entregando este conocimiento que sin duda aportan a la discusión y a la reflexión sobre temas importantes desde el punto de vista público, desde el punto de vista de los territorios rurales. Y obviamente que queremos que esta clase sea igual de participativa, igual de interactiva como lo fue la anterior y la primera sesión. En el caso de hoy día vamos a tener una sesión sobre vínculos rurales urbanos, bienestar e inclusión, que va a desarrollar David López, que es investigador, a quien presentaré en su momento, ¿cierto? Y es muy importante recordarles ciertas recomendaciones para que pudiéramos desarrollar esta clase de manera óptima. En primer lugar, comentarles que esta exposición se desarrollará en 40 minutos. Luego de esos 40 minutos tenemos un espacio de exposición, ¿cierto? O sea, más bien como espacio de preguntas, de reflexión en torno a los contenidos que vimos en la clase. Y para eso, como siempre, el chat de esta sesión va a estar siempre activo. Ustedes, cuando tengan preguntas o algún comentario sobre la presentación que quisieran resolver con el expositor, con David, es importante que puedan hacerlo a través de ese chat. Entonces, el chat va a estar completamente activo durante toda la sesión, para que ustedes hagan comentarios y preguntas, de manera que David pueda comentar y responder al final de su presentación. Es importante también recomendarles que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados. Importante que esta clase sea obviamente visible y sea comentada desde David, y por lo mismo es importante que todos los micrófonos y cámaras de sus computadores o dispositivos estén apagadas. Y finalmente, bueno, quiero ya dar por inicio a esta sesión y quiero presentarles a David López, quien va a ser nuestro expositor de hoy. Él es investigador en RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Posee una maestría en análisis económico de la Universidad de Chile. En RIMISP ha participado en investigaciones ligadas a los efectos de las características de los territorios sobre el bienestar psicosocial en México, sobre las brechas indígenas de ingreso y el desarrollo rural en Chile, las características de los territorios rural urbanos de Chile y la transformación rural en América Latina. Desde el año 2019 es el coordinador académico del Diplomado Virtual de Cohesión Territorial para el Desarrollo de RIMISP y Flaxo Chile, y sus intereses actuales están en los mercados laborales rural urbanos y en la economía política de los vínculos rural urbanos. Entonces, damos la bienvenida para que David pueda comenzar con su presentación. Muchas gracias por la presentación, Patricio. Nuevamente, hola a todos, hola a todas. Espero que todos se encuentren muy bien, que se encuentren todos muy bien de salud, especialmente dadas las situaciones que estamos enfrentando en estos momentos. Como mencionaba Patricio, mi exposición va a tratar sobre los vínculos rural-urbanos. Vínculos rural-urbanos, bienestar e inclusión. Y antes de avanzar en materia de esto, les quiero explicar que los vínculos rural-urbanos y todo lo que vamos a ver, para poder llegar a entender el concepto de vínculo rural-urbano, tenemos que primero que nada pensar la ruralidad de una manera distinta. Porque los viejos modelos que hay de la idea de lo rural como rezagado y agrícola simplemente, y lo urbano como lo moderno y que se desarrolla, no nos permiten entender la situación real de los países y del proceso de desarrollo y de transformación estructural que han vivido los países, especialmente en América Latina, pero en general en los países en zonas de desarrollo también, en Asia, por ejemplo, recientemente también lo que ha sido el proceso de desarrollo en África. Obviamente me voy a enfocar en América Latina, que es lo que conozco. Entonces quizás si avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor, Patricio. La siguiente, por favor. Ya. Algo ha pasado en el mundo en los últimos años, durante el siglo XX en particular, y en particular durante la segunda mitad del siglo XX, y hasta ahora el siglo XXI. Y es
que el mundo se ha urbanizado tremendamente. ¿Qué significa esto? Que cada vez mayor cantidad de población vive en zonas urbanas. Hay más población que nunca en el mundo viviendo en ciudades. Históricamente esta situación fue muy distinta. La gente mayormente vivía en zonas más bien rurales, pero las ciudades, que son grandes polos de atracción de población, cuya característica, como una de sus características definitorias, de hecho, es la aglomeración de gente, justamente, además de recursos y de un montón de otras cosas, han empezado a predominar dentro de la población. Entonces, por ejemplo, según datos del Banco Mundial del 2018, el 81% de la población vive en algún tipo de zona urbana en América Latina. Ahora, ¿qué estamos entendiendo acá por urbano o por rural? Estamos entendiendo generalmente algún tipo de división por el número de habitantes. La mayor parte del tiempo la definición internacional que se utiliza para hablar de urbano o rural es un corte sobre un cierto número de habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando ya de una zona urbana, por debajo de eso estamos hablando de una zona rural. Posiblemente esta visión subestima la población rural y la situación más compleja de la ruralidad en el mundo actual. Avancemos, por favor. Aquí, por ejemplo, esta era la población viviendo, esto según los datos de Our World in Data, que es una página súper buena para tener un montón de información sobre el mundo en general y histórica. Tenemos que la cantidad de gente que vivía en zonas urbanas en 1960 era relativamente baja comparada a la situación actual. Si avanzamos, por ejemplo, a medida que se va poniendo más azul oscuro el color, podemos ver que hay mayor población urbana. Si avanzamos a la siguiente, ya vamos viendo que el azul empieza a tomar mayor espacio en el mundo. La siguiente, por favor. Y ahí ya el mundo es cada vez más urbano y finalmente la situación en el 2017, que es para cuando tenemos los últimos datos, por favor Patricio, la siguiente, estamos ya en un mundo que se ve bastante azul, un mundo que se ve bastante urbano en general. Pero si pensamos solamente en aglomeraciones urbanas con más de 1 millón de habitantes, vamos a ver que la situación es un poco distinta. Ciudades con más de 1 millón de habitantes ya estamos hablando de metrópolis. Entonces, por ejemplo, esto era la situación en 1960, por supuesto había muy poca población en grandes ciudades en esa época. Si avanzamos un poco, vamos viendo que empiezan a aparecer más, pero es un proceso harto más lento en comparación con la población urbana en términos generales. Avancemos nomás, por favor, Patricio. Eso del 2000, y incluso se ve que en algunos países hay idas y vueltas, digamos, de la población que se queda en aglomeraciones grandes de más de 1 millón de habitantes. Sigamos, por favor, la última. Y si bien, por ejemplo, en América Latina se ve que ha aumentado tremendamente, en América en general, la población en aglomeraciones con más de 1 millón de personas, la verdad es que la situación en el mundo es bastante más lenta en comparación con la urbanización entendida como en términos generales. Y esto puede tener muchas razones, pero una de las razones que nos interesa especialmente en RIMIS, la siguiente por favor, es que mucha gente vive en ciudades pequeñas y medianas. Y estas ciudades son muy distintas a la metrópolis urbana, a la típica metrópolis latinoamericana, ¿cierto? Enorme, con una gran cantidad de población, con un fuerte nivel de segregación urbana, largos tiempos de transporte. Hay otro espacio urbano, que son de las ciudades pequeñas y medianas, de menos de 300.000 habitantes en general, y que tienen fuertes vínculos con su entorno rural. Y mucha población está viviendo ahí, casi la mitad de la población de América Latina está viviendo en esos territorios.
Y aquí hay una situación muy distinta, porque ahí es justamente la base para lo que vamos a hablar, que son los vínculos rural-urbanos. La ruralidad y la urbanización son más complejas que una simple división dicotómica entre grandes ciudades y entornos rurales rezagados. Si avanzamos a la siguiente, la visión clásica de la ruralidad, por supuesto, es esta, ¿cierto? La que les estaba mencionando. Tenemos como la gran ciudad desarrollada, grandes edificios, probablemente también aspectos muy positivos, ¿cierto? Hay muchas posibilidades de cosas que hacer, de cosas que comprar, también algunos aspectos negativos, probablemente la congestión, cosas así, y muy moderna en general. Y por otro lado, tenemos el campo, con lo rural como el campo, y el campo como agrícola, profundamente agrícola, tradicional, pero esa visión es bastante limitada, dado que la situación real se parece más a lo que está en la siguiente diapo. Hay una serie de espacios intermedios. No recuerdo el origen de todas estas fotos por si acaso, así que me van a perdonar si es que no recuerdo todo. Pero hay una serie de espacios intermedios, hay espacios que son ciudades mucho más pequeñas, que todavía están muy conectadas con lo rural, o que muy cercanas a lo rural. Hay zonas que son principalmente rurales, de hecho, pero que tienen elementos de urbanización, tienen centros urbanos, tienen servicios, tienen acceso a comunicaciones, se encuentran más o menos cerca de ciertas ciudades más grandes. Por supuesto por supuesto existe la ruralidad más tradicional, y por supuesto que existen las metrópolis, pero hay un espacio intermedio que es mucho más complejo y más rico. Y es donde cerca del 50% de la población latinoamericana reside. Cuando se dice que el 80% de la población en América Latina es urbana, es ok, pero hay un sector grande de esa población cuya relación con su entorno es bastante distinta a la que tienen la gente que vive en grandes metrópolis. Hay gente que tiene mucho más conexión con las zonas rurales propiamente tales, que vive en ciudades más pequeñas, que vive con otros ritmos, que vive con un nivel distinto de oferta de acceso, con un mercado laboral que funciona distinto, etc. Entonces, uno podría pensar que existe en realidad una especie de grados de ruralidad o gradiente de ruralidad, que no es una diferenciación dicotómica entre lo que es urbano y lo que es rural, sino que hay una situación un poco más compleja y más rica. Avancemos, por favor. Entonces, la visión clásica de la ruralidad, que era la que estábamos hablando, es cierto, la visión tradicional, que es un espacio tradicional, que es un espacio tradicional en su sentido específico, tradiciones, de formas de producción, de trabajo, de vida, de consumo muy que se vienen repitiendo desde hace décadas, incluso más tiempo, que son espacios de producción primaria, que son en la ruralidad lo que se encuentra son los alimentos. Es la agricultura, la producción de alimentos, que está dedicado a eso, que la agricultura es la única fuente de trabajo y medio de vida, ¿cierto? La idea de la ruralidad como el campo, y el campo como esta idea caricaturesca de solamente cultivos, solamente como animales para criar, por ejemplo, vacas, o qué sé yo, esta idea del campo como muy tradicional. Y también de una economía de subsistencia, donde los agricultores producen sus propios alimentos y no consumen mucho más, y tampoco tienen mucho espacio para consumir otra cosa. Esa es la visión tradicional, pero existe y se ha estudiado por lo menos desde los años, si no me equivoco, por lo menos desde los años 80 hay una idea que es cercana a la creación de RIMIS, de hecho, que nace en los años 80, es esta idea de nueva ruralidad,
una serie de estudios aparecen, varios investigadores, varias personas empiezan a notar que la ruralidad está transformándose, la ruralidad cambia, justamente por el proceso de urbanización que se empieza a dar en distintas ciudades, no solamente en las grandes ciudades, sino también en ciudades más pequeñas, más cercanas al mundo rural. Empezamos a ver un espacio rural en transformación, un espacio rural que sí, si bien sigue siendo rural, en sí mismo también cambia. Ya la ruralidad no es necesariamente ni sinónimo de agricultura ni sinónimo de tradición, sino más bien de un espacio dinámico, donde hay un creciente acceso a bienes y servicios. La agricultura misma se empieza a volver más productiva, aunque también eso implica una cierta dualidad agraria, en donde todavía tenemos productores tradicionales, pequeños campesinos, ¿cierto?, más tradicionales, y con menos tierra, y por el otro lado la mayoría de la tierra en manos principalmente de la industria agraria, ¿cierto?, de la producción agrícola moderna, si se quiere llamar así, como cultivo, etcétera, pero también que se vuelve más productiva, que utiliza tecnología también en sus procesos, que está conectada además a mercados internacionales. Tenemos además también una diversificación de los medios de vida, y con medios de vida la forma de generar la subsistencia para las personas. Por supuesto tenemos todavía pequeños campesinos, pero puede ser que los pequeños agricultores en específico, pero los pequeños agricultores pueden ser agricultores, pero parte de su tiempo lo pueden utilizar para hacer otros trabajos, apareciendo trabajos en transporte, que además no son agrícolas, no son necesariamente ir a trabajar a las tierras de otra persona, sino que aparecen trabajos en transporte, incluso trabajos en manufactura o agroindustria, como agroindustria ya como procesamiento de alimentos. Aparece gente con múltiples trabajos, de hecho, y la necesidad y la posibilidad de buscar otras fuentes de trabajo que permitan también sostener la vida en esta nueva ruralidad. Y tenemos una economía finalmente que ya está interconectada con su espacio inmediato y con el comercio internacional, y también con la economía nacional completa. Entonces, esta nueva ruralidad representa ya mejor qué es lo que estamos entendiendo por ruralidad desde desde REMIS, por supuesto, y desde otros investigadores que han estado trabajando en este tema desde distintas áreas, la economía agraria, desde sociología rural, desde otras distintas áreas que entienden la ruralidad de una manera completamente distinta. ¿Cierto? Entonces, avancemos un poquito. Ya. Esto simplemente para hacerse una idea de lo que vamos a llamar la transformación rural. Porque esta forma de entender la ruralidad se entrelaza con una forma de entender el desarrollo económico social, que es una historia bastante importante para entender el desarrollo de los países, que es lo que se habla de la transformación estructural. Una transformación estructural es un proceso dinámico en el cual empiezan a aparecer nuevas industrias cada vez más productivas dentro de un país y que empiezan a atraer trabajo hacia esas industrias. Entonces se vuelve un proceso dinámico en donde hay trabajo que se mueve de una economía más tradicionalmente de subsistencia, esa es la narrativa, rural, en un sentido tradicional, y se empieza a mover hacia zonas urbanas y hacia nuevas industrias, se vuelve más productiva, tiene también un aumento en sus ingresos, por lo tanto puede acceder a más bienes, y además esta mayor productividad permite que el país se vaya desarrollando, ¿cierto? Que crezcan los salarios, etc. Pero por lo general esta visión dejaba fuera la contraparte, que es que el espacio rural empieza a cambiar también, empieza a transformarse. Efectivamente, un proceso de transformación que implica una urbanización creciente dentro de un país, pero además compleja, como lo estábamos hablando, ¿cierto? No solamente grandes ciudades, sino también pequeñas ciudades, o ciudades intermedias, asociadas a algún tipo de desarrollo industrial o a procesos de política pública que permitan el surgimiento de esta urbanización. Este proceso de urbanización cambia el panorama rural, permite la diversificación de los sistemas productivos
rurales, ¿cierto? Alejándolos de la agricultura, permitiéndoles la aparición también de incluso la industria en espacios rurales y de atracción de trabajo hacia este nuevo sistema productivo, ampliando también los mercados y formando, porque no necesariamente existían antes, pero formando los mercados laborales en zonas rurales. Y por supuesto eso también afecta al sistema agroalimentario en sí, que se vuelve más complejo, que se moderniza también, que empieza a adquirir nueva tecnología. En esto, por supuesto, esto no es inmediato y una relación como causal inmediata. En esto tuvieron, por ejemplo, en la transformación del sistema agroalimentario en América Latina, por supuesto. Todo lo que fueron los procesos de reforma agraria son muy relevantes para entender esas transformaciones, reformas y contrarreformas. Pero se puede entender en el fondo que hay varios procesos que están cambiando el entorno rural y que se retroalimentan. A medida que el sistema productivo se diversifica, también permite la transformación del sistema agroalimentario, la transformación de esos sistemas y la ampliación de un mercado laboral en las zonas rurales, fomenta la misma urbanización. Y entonces tenemos un proceso de retroalimentación en el mundo rural. Entonces, avanzando un poquito, escucho, les voy a pedir un poco si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Porque de repente escucho ciertos como ruidos por los micrófonos. Entonces, por supuesto, este proceso de transformación rural es como la gran historia que nos explica un poco el surgimiento de las ciudades intermedias y eventualmente de lo que vamos a llamar vínculos rural-urbanos. Entonces, si avanzamos un poco, una ciudad intermedia, ¿cierto? Hablamos de que hay un proceso de urbanización que es más complejo, y también que la ruralidad se tiene que entender en una especie de gradiente, ¿cierto? Zonas más o menos rurales, no simplemente como la ruralidad como algo fijo. En este contexto aparecen, por supuesto, ciudades intermedias, ciudades que no son la gran ciudad o la gran metrópolis latinoamericana, son ciudades un poco más pequeñas. Y estas ciudades intermedias son especialmente interesantes por el dinamismo que producen en las zonas rurales justamente. O sea, son pequeños centros urbanos en un contexto general, territorial, más bien rural, y que permiten que esta serie de dinámicas asociadas a la transformación rural se empiecen a dar. Además que son interesantes también porque son una contraparte a una idea que se repite constantemente, especialmente desde la economía urbana, pero que se repite también en las políticas públicas, que es la idea de que las ciudades, mientras más grandes, son siempre más buenas. Usualmente se asume que mientras mayor aglomeración, esto es, mientras más gente tengamos que se va juntando en una ciudad, tenemos un mayor desarrollo a través de un círculo virtuoso. La gente está viviendo más cerca, entonces se reducen los costos de transporte, se dan ciertas economías de escala que bajan los costos de la producción, además se empieza a acumular capital humano, y también si es que hay empresas aquí, uno puede pensar que el capital humano entendido principalmente como educación, digamos, como para volverlo en un lenguaje un poco más humano, si se quiere. Capital humano no es muy humano, pero se empieza a concentrar gente con mayores niveles de educación, se empieza a vivir más cerca, entonces se reducen los costos de transporte, también se dan espacios para la innovación y la difusión de innovaciones, dado que las empresas, hay clústeres industriales, por decirlo así, que permiten que las ideas generadas en una empresa o incluso en una universidad se empiezan a difundir alrededor de todas las otras empresas, se adopten cambios tecnológicos que permiten también una mayor productividad, entonces todo es muy bueno. Esto implica mayores salarios, etc. Pero en general no es completamente cierto que una mayor aglomeración sea necesariamente buena para todas las personas que viven ahí. Por supuesto, están los costos de congestión, los costos de transporte. O sea, mientras mayor se vuelve una ciudad, esta facilidad de transporte no es tan así. Empieza a volverse más difícil, y especialmente más difícil para quienes viven hacia las afueras de la ciudad. Y la calidad de vida también se puede ver perjudicada por esto, por mayores niveles de contaminación, por segregación urbana, por supuesto, situaciones que hacen que no todos los habitantes de la ciudad puedan aprovechar los supuestos beneficios de la ciudad, etc. Entonces,
no necesariamente las mayores aglomeraciones son una pura acumulación de virtudes, también tienen sus vicios. Por otro lado, las ciudades intermedias empiezan a tomar mayor importancia. En la realidad, cada vez tienen mayores habitantes. Y ya hoy empieza a existir, por ejemplo, procesos de migración urbana-urbana, tanto de gente que se mueve de ciudades pequeñas, ciudades intermedias, o que son medianas o pequeñas, a ciudades más grandes, que por supuesto pasa porque las ciudades grandes o metropolitanas siguen siendo polos de atracción de trabajo. Eso es algo que se da, siguen atrayendo. Pero también se pueden mover entre ciudades pequeñas, o incluso hay cierto movimiento de ciudades grandes hacia ciudades más pequeñas. Empieza a existir la migración urbana. En sí mismo, estas ciudades por lo general se forman en torno a algún tipo de desarrollo industrial, que es la que permite la formación de estos centros urbanos secundarios. Entonces también en general implican una mayor productividad en su entorno y oportunidades de empleo no agrícola para los sectores rurales aledaños. Entonces aquí se empieza a ver la idea, ¿cierto?, que era la idea más general que estábamos mencionando anteriormente, transformación rural, empieza a tomar más concreción cuando hablamos de ciudades intermedias. Y en el fondo, ¿qué es lo que importa para que estas ciudades efectivamente sean generadoras de desarrollo? Bueno, la importancia es que se den ciertos vínculos entre estas ciudades y los entornos rurales, el hinterland, que mencionan algunos autores, es que estos vínculos existan y permitan que todas estas dinámicas de desarrollo se den de manera efectiva en los entornos rurales de estas ciudades pequeñas. Entonces, yo no avanzo la tiempo. Patricio, por favor. Sí, muchas gracias. La siguiente. Entonces, ¿cuánto tiempo llevo? Ya, vamos bien. Los vínculos rural-urbanos, una definición de vínculos rural-urbanos. La creciente interconexión entre las áreas urbanas y rurales a través de flujos de personas, bienes, servicios, dinero y servicios medioambientales, ¿cierto? El centro urbano empieza a atraer o a relacionarse con su entorno rural, empieza a traer trabajo, empieza a traer recursos, o a necesitar incluso recursos desde las áreas rurales, principalmente alimentos. Y esto permite que exista una vinculación. Por otro lado, las zonas rurales necesitan acercarse hacia las zonas más urbanas para justamente tanto vender sus productos como para obtener otras fuentes de trabajo, otras fuentes de medios de vida, y se da esta conexión. Por si acaso, las preguntas, bueno, ya les dijo Patricio, pero en caso de que alguien no haya podido escuchar las preguntas, las vamos a estar respondiendo al final, pero por favor sigan haciendo preguntas que ahí podemos, para que tengamos un debate bien entretenido. ¿Sigamos? Ya. Claro, miren, esta vinculación, a medida que se da una mayor vinculación entre una ciudad o un grupo de ciudad o un centro urbano particular y su hinterland rural, se empieza a dar la formación de lo que vamos a llamar territorio. Estas interacciones sociales que surgen entre estos dos ambientes, la ciudad y el hinterland rural, empieza a que se forme un espacio común en donde se dan los intercambios, pero también empiezan a aparecer prácticas, empieza a aparecer una identidad de espacio. Esto ya no tiene que ver tanto no tiene que ver únicamente ya con la economía, sino que tiene que ver también con la cultura y las instituciones que se generan en el espacio, y que regulan justamente los intercambios económicos que puedan existir o los determinan, y que también permiten un sentido de identidad. Es eso lo que nosotros en RIMIS llamamos territorio. Cuando nosotros hablamos de territorio, hablamos de eso. Una definición más específica que se encuentra en la diapo siguiente es la idea de que el territorio es una construcción social. Esto es, que el territorio no es solamente un espacio, no es un pedazo de terreno, es el conjunto de relaciones que se dan sobre un espacio determinado, sobre un espacio geográfico determinado. A eso es lo que nosotros nos referimos con territorio. Entonces,
Lo que vemos es que, por ejemplo, donde se forman ciertos corredores, donde se instala una cierta industria, donde se forma una ciudad y también su entorno rural que vive muy cercano a esa ciudad y vive muy relacionado con esa ciudad, se empieza a dar una serie de vínculos justamente, y estos vínculos permiten la formación de la idea de territorio, la idea de un espacio que genera una identidad propia, de unidad, donde una ciudad está relacionada, en el fondo se da una cierta dependencia, no en el sentido tradicional de dependencia de la teoría de la dependencia latinoamericana, sino la idea de que hay una interdependencia entre el sector rural y el centro urbano. Y esto permite la idea de que hay como una sola unidad. Más allá de cuáles sean los límites, por si acaso, los límites administrativos. Esto no tiene que ver mucho con los límites administrativos, pero en general una ciudad va a ser una municipalidad, ¿cierto? Pero no importa mucho eso en este concepto de territorio, porque el territorio puede sobrepasar esos límites administrativos tradicionales. Justamente porque aquellos municipios que tienen ciudades tienen ciudades de mayor tamaño relativo a los municipios colindantes van a traer trabajo y van a generar una relación justamente con con estos municipios colindantes. Entonces, si avanzamos un poquito. Ahora, este concepto de territorio un poco si bien es fundamental justamente para entender socialmente las dinámicas que se dan en el proceso de transformación rural, es poco operativo en el sentido de que necesita una bajada para poder ser utilizado para la política pública y también, por ejemplo, para la investigación, qué sé yo. Entonces lo que se hace es que se propone la idea de territorio funcional desde el mismo. El territorio funcional es una agrupación de 2 o más municipios, de 2 o más localidades, también podría ser eventualmente, que tienen una alta frecuencia de interacciones entre sus habitantes, organizaciones y firmas. En lo específico, en lo que nos enfocamos nosotros, es que sean municipios colindantes que tengan una alta frecuencia de viajes por trabajo entre ellos. Entonces, por ejemplo, uno de estos municipios por lo general va a ser más urbano, va a atraer una gran cantidad de trabajadores, posiblemente algunos trabajadores también salgan de allí y se muevan hacia el entorno rural, porque también existen espacios de trabajo para eso, pero la mayor parte del tiempo van a ir hacia el centro urbano. Y cuando este número de interacciones alcanza un cierto umbral, nosotros decimos, aquí tenemos un territorio, este territorio está formado por este número de municipios. Un ejemplo, por ejemplo, que ahora me viene más de memoria para hablar pero es de Chile, entonces, pero existe una ciudad que es Valdivia, y existe un municipio cercano que es Mafil, ¿cierto? Quizá me equivoco. O también puede ser, por ejemplo, bueno, Pucón y Villarrica, digamos, forman un territorio, por ejemplo, donde hay uno de los dos es más urbano en términos relativos, y los otros tienden a moverse, y los otros tienen habitantes que por trabajo tienden a moverse hacia el sector más urbano. Y entonces se forma una especie de territorio. Eso también puede ser Valdivia con Mafil y Mariquina, en el caso de Chile, forman un territorio. Esto, obviamente, aquí en la idea de territorio funcional es un poco más específica que la idea de territorio así como se lo mostraba en general, porque es una idea un poco más técnica para entender como un territorio formado en específico por interacciones laborales. Y esto lo hacemos principalmente para entender justamente desde una visión ya más de investigación y política pública, cómo es que se dan estas interacciones dentro de los entre territorios más rurales y territorios más urbanos. Avancemos un poquito. Ok.
En general no todos los territorios son necesariamente rurales. Pueden haber territorios funcionales que estén formados solamente por ciudades. Territorios que sean netamente urbanos. Pueden haber territorios que estén formados solamente por zonas rurales, que, que están tan cercanas entre sí. Si pueden, por favor, silenciar su micrófono, le agradecería mucho. Por favor. Ya. Hay zonas que también van a ser solamente rurales. Hay cierta interacción que van a ser territorios generalmente más pequeños, en donde uno o más municipios, perdón, dos o más municipios interactúan en algún nivel, pero en general son los dos rurales, probablemente porque se entienden como una sola unidad rural. E incluso hay territorios que van a estar completamente desconectados, que es un municipio o una localidad que no se conecta con nadie en términos de intercambios de trabajo, y que son rurales, son siempre en estos casos rurales. Los que nos interesan a nosotros son los espacios que están entre medio, los territorios que vamos a llamar rurales o urbanos, justamente estos territorios donde se da la dinámica mencionada anteriormente, los vínculos rural-urbanos, donde hay un centro urbano principal y aparecen otros y un entorno rural o con centros urbanos más pequeños, que tienen aún más pequeños, que tienen una interacción entre sí. En el caso de México, este es el mapeo que hicimos nosotros de territorios rural urbanos en México, fue hecho por un equipo principalmente en México. Entonces, si seguimos la siguiente, podemos mostrar también lo que fueron los territorios de Colombia, si no me equivoco. Exacto. Estos fueron los territorios rural urbanos en Colombia. Y si seguimos en la siguiente, esto es Chile. Estos son los territorios rurales urbanos de Chile. Entonces se puede ver que son aglomeraciones de, son agrupaciones de municipios. Entonces traspasan un poco los límites administrativos de los municipios tradicionalmente definidos por dentro de un país. Sigamos, antes de seguir, quería mencionar, noté las preguntas, voy a responder después las preguntas, la mayoría de las preguntas no las puedo responder, pero al pasar, y creo que es bueno mencionarlo en este punto, preguntaron sobre si se podría pensar otra forma de definir territorios funcionales que no sea el trabajo, que no sean los flujos de trabajo. Sí se podría hacer. Nosotros tradicionalmente lo hacemos así. También les voy a explicar quizá más al final por qué también tiene que ver eso, pero tiene que ver con ciertas aplicaciones que se dieron también en otro lado. La OCDE utilizó una técnica similar en el pasado para entender ciertas relaciones entre zonas más rurales con centros urbanos. Pero se podrían pensar otras formas. De hecho, se podrían pensar por otro tipo de intercambios u otro tipo de movimientos. Se podrían pensar también de que las mismas comunidades podrían eventualmente definir, aunque eso ya se saldría del concepto de territorio funcional, eso sería otra forma de definir el territorio completamente, pero las mismas comunidades podrían definir los límites de los territorios así como los perciben ellos tradicionalmente. Hay otras formas que se podrían pensar, pero esta es la que tradicionalmente hemos utilizado, y es importante igual porque dada la importancia que tienen los centros urbanos para atraer trabajo y generar diversificación del trabajo en las zonas rurales, parece una variable más o menos relevante como para pensar los territorios. Eso. Ahora sí, sigamos. Ya, bueno, esto es súper técnico, pero aquí en rojo se ven los límites que son administrativos, y en los otros colores se ven otros límites que juntan a distintos municipios.
en México. En este caso es también porque la última vez que construimos territorios funcionales nos basamos en los flujos laborales, pero también apoyamos eso con respecto a la intensidad de las luces nocturnas en la ciudad, y si se veía una especie de mancha común, digamos, de luz, vista así como desde estos mapas desde satélite, que uniera efectivamente a más de un municipio. Y aquí efectivamente se ve una agrupación de varios municipios sobre una especie de mancha de luz común. Y esto ya permite pensar una idea, es otra forma justamente de pensar los territorios funcionales que no tiene que ver con los flujos laborales, pero esto nos permite hacer una idea de más o menos qué podríamos estar pensando cuando hablamos de territorio funcional. Sigamos. Bueno, les he hablado mucho de lo que tiene que ver con los vínculos rural-urbanos, en teoría, la idea de que la ruralidad es más compleja de lo que se entiende usualmente y que la urbanización también, pero no les he mostrado ninguna evidencia hasta ahora. Así que en la siguiente lección les muestro qué es lo que hemos encontrado durante estos años sobre los vínculos rural-urbanos y su efecto sobre el desarrollo. Y hay que partir aquí con el hecho de que ya hay, desde un cierto tiempo a esta parte, hay investigaciones, no todas realizadas por gente asociada a RIMIS, que nos dicen que efectivamente estos vínculos son importantes para el desarrollo. El primer trabajo, quizás en términos más de búsqueda de evidencia de esto, fue un trabajo de Luke Christiansen del 2014, en que habla del missing middle, habla del missing middle, el centro perdido entre lo urbano y lo rural, que es una población que no vive en grandes ciudades, pero que no tiene trabajos agrícolas. Y a eso él lo va a llamar el missing middle. Y él va a encontrar que para los países que están en desarrollo, en vías de desarrollo, es un factor más importante para la reducción de la pobreza que el crecimiento del PIB per cápita. En general se dice como si los países crecen, permiten reducir la pobreza. Él encuentra que más importante que eso es, de hecho, el crecimiento de justamente este centro perdido, que se relaciona mucho con lo que nosotros llamamos vínculos rural-urbano y territorio rural-urbano. Posteriormente, la investigación más ligada o más cercana a RIS está esta investigación de Verdeguer y varios otros autores, en que encuentran que los territorios rural-urbanos, esto es en América Latina en particular, ¿okay? En algunos países de América Latina, Chile, Colombia, México, creo que esos 3 países, si mal no recuerdo eran esos 3 países, encuentran que los territorios urbanos tienen un efecto importante en la reducción de la pobreza, igual que Christensen, y en el aumento de los ingresos. Ellos lo ven distinto, ¿sí? No lo ven como la población que no es agrícola, pero que tampoco es urbana, sino que lo ven como justamente estos territorios que formamos, estos territorios que están formados por una gran ciudad y ciudades más pequeñas y zonas rurales, principalmente, que las rodean. Y encuentran que en estos territorios se da que estar en estos territorios, estar en ciertas ciudades, que tener una ciudad cercana a un entorno rural reduce la pobreza justamente en estas zonas, en estos sectores, y aumenta los ingresos. También esto lo hicieron a nivel de territorios, a nivel de unidades más pequeñas, no lo hicieron a nivel de países, lo hicieron a nivel de territorios de todos los países. Encuentran esto, y lo encuentran en los países. Sin embargo, dependiendo del país, la situación no fue común para todos los países, y aquí aparece algo importante para la inclusión, tienden a mantener o aumentar la desigualdad de ingresos. En estos territorios, que si bien reducen la pobreza, y si bien aumentan los ingresos del trabajo, parece que la desigualdad de ingresos así medida por Gini, por ejemplo, o por el índice de Tate, tiende a aumentar, o en el mejor de los casos, se queda igual. Posteriormente hay más investigación del 2018, por ejemplo, se encuentra que para México la cercanía con una zona urbana aumenta el bienestar y la población de comunidades rurales. Específicamente comunidades rurales, estar cerca de una zona urbana, y que este efecto es mayor cuando las ciudades son medianas o pequeñas, no tanto cuando son grandes ciudades.
Y Soto, Vargas y Verdeguer encuentran que para Chile, con mayor acceso a los mercados urbanos, también es beneficioso para las zonas rurales. Siga, se me olvida que yo no muevo la diapositiva. Gracias, Patricia. Ahora, ¿por qué los mecanismos, por qué los vínculos rurales urbanos están causando esto? Esto ya es una pregunta un poco más profunda. Okay. Sabemos que los vínculos rurales urbanos están aumentando los ingresos de la población y disminuyendo la pobreza, pero ¿por qué? Estos son 4 posibles candidatos, pueden existir más, del que estamos más seguros, del que sabemos que es así con la diversificación productiva. Se da en estos territorios con una ciudad pequeña o mediana y un entorno rural, se da que hay empieza una diversificación del empleo, empieza a aparecer el empleo rural no agrícola. Y esta mayor diversificación productiva permite el crecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza. Y probablemente esto también tiene que ver un poco con la desigualdad, ¿cierto? En este caso, lo que encontraban esto desde el trabajo de Verde del 2015 es que depende específicamente de qué industrias se estén desarrollando, es cuál va a ser el efecto en desigualdad. La industria de servicios más avanzadas tiende a aumentar la desigualdad, tiende a haber una mayor dispersión de ingresos, unos pocos ingresos más altos sobre el resto de la población, y probablemente eso tiene que ver con que esas industrias absorben menos trabajo, y absorben trabajo altamente capacitado, por lo que se da una mayor brecha entonces entre los que pueden acceder a estos trabajos y el resto de la población. Pero así, depende entonces mucho del caso y el proceso efectivo ya no tiene que ver tanto con una relación general, tiene que ver con las especificidades del desarrollo en estos territorios. Las inversiones públicas. Las inversiones públicas, por supuesto, que pueden ser una fuente que fomente el desarrollo de estos territorios. Esto puede ser tanto a través de inversiones públicas en transporte, inversiones que facilitan el movimiento de las personas entre la zona más urbana y las zonas más rurales dentro del territorio. Puede otro tipo de inversiones que fomenten, por ejemplo, el empleo, o fomenten la diversificación de la agricultura misma, o el desarrollo de la agricultura pueden ser muy importantes. Por supuesto, el capital humano también, la expansión de la educación, de los niveles de educación y también de la calidad del acceso a la salud en los territorios puede ser muy importante también. Y por supuesto también la mayor participación laboral de las mujeres, entendiéndolo que este proceso de desarrollo puede también cambiar los sistemas de género que existen en un territorio. Sistemas de género más tradicionales, con roles más tradicionales para la mujer, empiezan a verse alterados justamente por el proceso de transformación que están viviendo las zonas rurales, aparecen espacios para la participación laboral de las mujeres. Sigamos. Ya, inclusión y vínculos rural-urbanos, finalmente. Entonces queda la pregunta de qué pasa, cómo podemos hacer que estos vínculos sean inclusivos. Porque hasta ahora hemos visto que los vínculos rural-urbanos permiten el desarrollo de los territorios entendidos como crecimientos del ingreso promedio, crecimiento de disminución de la pobreza, cierta diversificación productiva, pero, y por supuesto hay algo que nos también contribuye a la equidad territorial, entendida como la equidad entre territorios. Los ingresos promedio y los niveles de pobreza de distintos territorios empiezan a aparecerse cada vez más, ¿cierto? Empiezan a haber cierto nivel de convergencia en los ingresos dentro de los distintos territorios dentro de un país, y ingresos y también las tasas de pobreza tienden a disminuir acercándose un poco entre ellos. Por supuesto, esto no acaba totalmente con la heterogeneidad, pero por lo menos permite un desarrollo un poco más equitativo. Pero dentro del territorio aparece aumento de la desigualdad de ingresos, en el mejor de los casos estancamiento. Entonces hay que entender que además, si bien en general ya sabemos que los territorios rural urbanos y los vínculos rural urbanos promueven el desarrollo, tanto territorio como un país completo,
eso no significa que todos los territorios dentro de un país se estén desarrollando de la misma manera. De nuevo, la particularidad de ciertos desarrollos industriales, por ejemplo, he mencionado un montón de industria, pero no he mencionado, por ejemplo, industria extractiva, que puede ser también una fuente de desarrollo, en desarrollo por supuesto, entre comillas, de un territorio, en el sentido de que va a generar empleo y va a generar ingresos, pero también puede tener un costo sobre formas de vida tradicionales, etc. Es muy distinto a la situación que puede tener un territorio que desarrolla industria, es muy distinto a la situación que puede tener un territorio que desarrolla principalmente la industria de los servicios. Antes mencioné industria como industria fábrica, industria pesada, manufactura. Es muy distinto a la situación de un territorio basado en servicios, muy distinto a uno basado en industria extractiva. Entonces, ¿cómo promovemos un desarrollo inclusivo guiado por los vínculos rural-urbanos? Sigamos, porque además ya estoy muy llegando al final de la presentación. Esto es solamente para mostrarles la heterogeneidad que existe entre los países. Esto es un trabajo que hemos estado haciendo con varios colegas de otros países, algunos de REMIS, otros desde afuera de REMIS, a la Universidad Iberoamericana de México y a la de los Andes de Colombia, en que vimos el cambio en dinamismo, entendido el cambio en crecimiento de los ingresos, y el cambio en inclusión de distintos territorios funcionales ya construidos, así como se los mostraba antes, en estos tres países. Y la verdad es que hay harta variabilidad, entre los distintos territorios. Hay muchas situaciones muy diversas. Sigamos. Entonces, ok, sí, las dinámicas, los vínculos rural-urbanos promueven dinámicas de desarrollo, pero no son iguales para todos los países, para todos los territorios. Son bastante diversas en la práctica. Y algunos territorios, de hecho, lo hacen mucho mejor. Algunos crecen. ¿Puedes volver? Disculpa, Patricio, ¿puedes volver a la anterior? Que eso quizá debía haberlo mencionado. Esto, por un lado, tiene el dinamismo abajo, en el eje de abajo, que eso lo entendemos como el crecimiento de los ingresos en un periodo de una década. Y los cambios en inclusión lo tenemos con reducciones de pobreza y de desigualdad dentro de una década. Y lo que vemos es que hay una total diversidad en esa situación. Hay algunos territorios que mejoran en ambos índices. O sea, a medida que aumenta la inclusión significa que disminuyó la pobreza y disminuyó la desigualdad. Hay territorios en donde hubo crecimiento de los ingresos junto con reducciones de desigualdad y reducciones de pobreza en todos los países, pero también hay territorios que lo hicieron mal en ambos índices, y hay territorios que tienen situaciones más complejas, donde, por ejemplo, disminuyó la pobreza, pero no aumentaron los ingresos. O al revés, donde han aumentado principalmente los ingresos, pero han aumentado los ingresos promedios, pero no ha reducido la pobreza. Los que ya eran pobres antes siguen siendo pobres en el mismo territorio, más allá de que en otros lados se estén aumentando los ingresos. Entonces hay una gran variabilidad. Hay una gran variabilidad en la práctica en todos los territorios. Entonces, si vemos solamente la generalidad, podemos encontrar que efectivamente un territorio rural urbano va a tender, el desarrollo de una pequeña ciudad va a tender a apoyar el desarrollo del entorno rural, pero las situaciones pueden ser bastante más diversas de lo que esa frase nos está explicando. Sigamos, ahora sí. Entonces, una serie de hipótesis sobre la desigualdad de las trayectorias de desarrollo entre territorios. Esto es para Chile, que es el trabajo que estuve viendo yo. Nos muestra que la mayor diversificación productiva aumenta los ingresos, pero no necesariamente genera mayor inclusión social, pudiendo aumentar la desigualdad. Por otro lado, bueno, pero para los otros países se ve algo muy similar. Por otro lado, la inversión en bienes públicos parece fundamental para un desarrollo más equitativo, al menos para Chile. Tendría que confirmar en los casos de Colombia y México. Lo que explica que también entre países hay una cierta diversidad de cuáles son los elementos que promueven un mayor desarrollo o no. Pero hay otros factores importantes que estamos en proceso de trabajar, pero que necesitan una mayor investigación, que son todavía un poco un misterio, que tiene que ver con lo que yo llamo las microdinámicas del territorio. Eso tiene que ver con cómo se desarrolla la vida de los agentes sociales, de las personas, de las empresas, de las instituciones que existen dentro del territorio, cómo se dan esas dinámicas entre ellos. Por ejemplo, los mercados laborales dentro de un territorio, o dentro de los territorios.
y están siendo capaces de absorber la oferta de trabajo, están produciendo empleos de calidad o están fomentando en la práctica la informalidad laboral. O no, o quizás en realidad están disminuyendo la informalidad laboral, probablemente la situación sea distinta en distintos territorios. Al mismo tiempo, ¿cómo está cambiando la movilidad intergeneracional? Por ejemplo, en territorios que estamos desarrollándose, entre comillas, mejor, esto implica que hay una mayor movilidad intergeneracional o una mayor igualdad de oportunidades para las personas. ¿Cómo están funcionando los sistemas de género dentro de estos territorios? ¿Están fomentando el desarrollo de las mujeres? ¿Lo impiden? ¿Están modificándose? ¿Están cambiando los sistemas de género? ¿Qué espacios existen para el desarrollo de los pequeños agricultores? Porque los agricultores siguen existiendo en estos territorios. Que el empleo se diversifique no significa que la agricultura se desaparezca. De hecho, la pequeña agricultura tiende a ser bastante resiliente. Pero una cosa es ser resiliente y otra cosa es que se esté desarrollando. ¿Hay espacios para el desarrollo de los pequeños agricultores en estos territorios? ¿Hay espacios para que se puedan integrar cadenas agroalimentarias al desarrollo económico? Entonces surgen todas esas preguntas sobre qué es lo que está pasando dentro de los territorios mismos. No solamente la gran mirada nacional de todos los territorios, sino también la mirada dentro del mismo territorio entre los distintos agentes. Y estas son preguntas que son importantes para el desarrollo, en donde todavía tenemos que avanzar un poco más porque permiten pensar en políticas, que es políticas públicas diferenciadas, que es lo que más promovemos desde RIMIS, políticas públicas diferenciadas para los distintos territorios, una política con enfoque territorial, una política que entienda lo que es la diversidad de los territorios. Sigamos, por favor, y con esto termino. Esto es para pensar también la importancia de los vínculos rural-urbanos. En otros lados se llaman vínculos urbanos-rurales. Nosotros tratamos de fomentar un poco ya contra el sesgo urbano, fomentar la idea de lo rural, entonces vínculos rural-urbanos. UN Habitat, ¿cierto? Parte de las Naciones Unidas ha estado fomentando esta discusión, en su discusión general sobre el desarrollo de las ciudades, o de las ciudades como motores de desarrollo, la idea de vínculos rural-urbanos también. Y ha sacado, el año pasado se sacó un documento en donde gente de RIS participó también para su elaboración, que nos trata de poner algunos principios guía, principios rectores, para fomentar un desarrollo de estos vínculos rural-urbanos, de políticas que apoyen los elementos beneficiosos de estos vínculos. Entonces, me planteo una serie de principios que tienen que ver con interacciones locales, con gobernanza integrada, que eso tiene que ver con trabajo intersectorial dentro de las distintas instituciones de gobierno presentes en el territorio, desde fuera del territorio, enfoque sistémico, inclusión financiera, etcétera, distintos elementos. Esto es simplemente para hacer notar que es una discusión que se está dando en estos momentos de cómo aprovechar estos vínculos para un desarrollo, pero que sea también inclusivo y que permita el desarrollo efectivo y equitativo de los sectores más rurales. Entonces, eso. Hay mucho que hemos descubierto. Sabemos que los vínculos rural-urbanos son muy importantes. Sabemos que la ruralidad es mucho más compleja de lo que pensábamos, pero de lo que se pensaba tradicionalmente, pero todavía hay mucho espacio de trabajo para pensar nuevas formas de vinculación que le permitan un acceso equitativo a toda la población rural a los beneficios del desarrollo. Eso es. He terminado y me pasé bastante. Lo lamento, Patricio, pido disculpas. Muchas gracias, David, por la presentación, por en el fondo compartir la importancia de abordar una manera distinta al territorio, una manera que sea mucho más inclusiva y que permita en condiciones de equidad el desarrollo y el bienestar de todas las personas y sus entornos. Y como les había prometido, en este espacio tenemos el momento de las preguntas-respuestas. Vi que aparecieron muchas preguntas en el chat, de las cuales voy a tomar algunas, porque son varias, y en honor del tiempo vamos a seleccionar algunas que tienen que ver específicamente con lo que hemos conversado acá en esta sesión, pero todas las otras preguntas, inquietudes o comentarios pueden resolverse en un correo que nosotros les vamos a enviar. En un correo, recuerden que nosotros cuando termina la clase, en la semana le vamos a compartir la presentación
la clase grabada y un formulario donde pueden enviar sus preguntas o comentarios, de manera que con David pudiéramos resolverlos lo más pronto posible. Entonces vamos con el espacio de preguntas-respuestas. Cristian, primero, nos pregunta si es que este concepto de nueva ruralidad es definida por la penetración del capitalismo y el neoliberalismo. Cristian. Hola, Cristian. A ver, respuesta corta podría ser sí, por lo menos para el capitalismo. Y no, y ciertamente el proceso, lo que se relaciona con lo neoliberal, que tiene que ver también con el proceso de Washington, la liberalización de los mercados internacionales, la reducción de la participación del Estado dentro de la economía y incluso dentro de las políticas sociales de un país, por supuesto que tienen que ver un poco con cómo se configura en la práctica la ruralidad. Y ciertamente el capitalismo, ya entendiéndolo como la historia del capitalismo, no solamente el neoliberalismo, tiene que ver con esto, en el sentido de que la expansión de la industria, la expansión del desarrollo, del crecimiento económico de los países, la expansión de los mercados, implica cambios, transformaciones dentro de un país, transformaciones dentro de sus habitantes, de sus espacios tradicionales, ¿cierto? El capitalismo como gran modificador, transformador de todo lo que existe, digamos. Ahora, en específico, esto tiene que ver con un proceso particular dentro de lo que podríamos llamar capitalismo, que tiene que ver con la expansión urbana, con el proceso urbano. Si lo quieres ver así. O con el proceso de transformación estructural, quizás, que es como desde lo que yo entiendo más claro para mí, desde el proceso en el fondo de diversificación y transformación de la economía de un país, donde se expande, desde un país que podemos pensarlo quizá un poco caricaturescamente, como un país muy tradicional, muy rural, muy pequeño, que empieza a desarrollar industria, que empieza a recibir inversiones, probablemente puede ser del extranjero, pueden ser de industria generada también por un proceso. En América Latina fueron importantes los procesos de sustitución de importaciones, puede ser por eso. Empieza a generar industria y con esa industria empieza a cambiar también el entorno rural, no solamente el entorno urbano. Muchas gracias, David. Antes de seguir con las otras preguntas que han hecho en el chat, quisiera comentar que la clase de la semana pasada aún no la hemos enviado, pero esta semana sí o sí estarán sus correos para que puedan revisarla y guardarla. Así que paciencia con eso. Seguimos con la otra pregunta. Es un tema que plantea tanto Natalie como Alejandra y que tiene que ver con cómo desde esta perspectiva, ¿cierto?, de vínculos rural-urbanos, podría abordarse la temática o la relación que tiene esta perspectiva con el narcotráfico en algunas zonas y regiones de Latinoamérica. ¿Qué puedes comentar de eso, David? Hola Natalie, hola Alejandra, es una buena pregunta para la que no sé si tengo una buena respuesta. Porque no es mi tema un poco, pero podría pensar que el desarrollo o la aparición de un narcotráfico con un aspecto lucrativo dentro de una cierta zona particular puede también ser una forma de vinculación entre centros urbanos y zonas rurales, entendiendo las zonas rurales donde se está produciendo una serie de cultivos ilícitos y que entran a la zona a la zona urbana a través de obviamente su transformación en droga y su venta como ilegal dentro de ciudades. De hecho, probablemente tiene una importancia también para diversificar, pero dentro de la agricultura también las posibilidades de las poblaciones rurales, en el sentido de que se convierten en espacios de trabajo, tanto para, me imagino que especialmente también puede ser interesante para pensar en posibilidades de trabajo de las juventudes rurales también que existen ahí, que realmente existentes, digamos, no pensándolo como que sería lo ideal que todo el mundo esté, para nada, no es ideal.
pero es bien terrible, de hecho, porque el narcotráfico está asociado justamente a violencia, y a una serie de riesgos también para la población, pero en la práctica pueden convertirse en espacios que diversifiquen un poco las posibilidades de trabajo de una cierta juventud rural, dentro de esta cadena que se forma de narcotráfico. Ahora, no más puedo decir, no sé, de verdad no sé si es que existen territorios que estén definidos en el sentido de que lo decimos nosotros, como la conexión entre lo rural y lo urbano esté completamente definida por el narcotráfico. No conozco, pero sí puedo imaginar que una forma de vinculación sí podría ser el narcotráfico. Podría ser interesante estudiar eso y entender eso bien. Gracias, David. Pasamos a la pregunta de Samuel. Él pregunta si existen ejemplos donde se haya independizado la relación urbano-rural. Hola Samuel, la verdad me cuesta entender la pregunta. ¿En qué sentido independizado de la relación urbano-rural? Lo que puede pasar, imagino yo, es que pueden surgir nuevos centros urbanos que en sí mismos se empiezan a convertir en polos de atracción, y pasa. De hecho, eso es lo que pasó en la historia de la urbanización del mundo, pero de América Latina. Empiezan a aparecer, los primeros centros urbanos que aparecen son grandes centros urbanos que se convierten en centros de intercambio de bienes, incluyendo intercambio de bienes con el extranjero, de comercio, etc. Pero también empiezan de a poco a surgir con el tiempo centros urbanos secundarios, ciudades más pequeñas, quizás ciudades que ya existían un poco, pero eran muy pequeñas y empiezan a desarrollarse de a poco. Y en sí mismos se empiezan a convertir en polos de atracción de personas, en una fuente de ciertas ventajas de este proceso de aglomeración que le gusta de repente mucho de repente en la economía urbana, demasiado opino yo. Se empieza a convertir como también en nueva fuente de desarrollo. En ese sentido uno podría pensar que se independiza, en el sentido de que eso es lo que yo entendería como para responder tu pregunta. Digo, se van diversificando, los mismos centros urbanos se van diversificando, van apareciendo nuevos centros urbanos. Y con su aparición generan nuevas dinámicas también y se convierten en sí mismos polos de atracción, de trabajo y de otras relaciones con su entorno rural más tradicional. Eso sí, y sí pasa, efectivamente sucede. Y ha sucedido en América Latina también. Yo podría pensar que múltiples pequeñas ciudades de Chile, que son la mayoría de las ciudades de Chile, por ejemplo, para dar el ejemplo que más conozco, disculpen también, pero en Chile la principal ciudad lejos es Santiago, originalmente la cosa, y las dos que siguen son Valparaíso y Concepción. Las demás ciudades son más pequeñas y se han ido formando en el tiempo y tienen una historia bien particular cada ciudad en cómo se va relacionando con su entorno a medida que se va formando. Incluso Concepción misma, a pesar de ser una ciudad grande, es muy interesante cómo se va desarrollando, dado que es el centro industrial probablemente de Chile, o lo fue en algún momento, generando pequeñas industrias también generándose pequeñas industrias también en el entorno. Esas podrían ser historias específicas de una independización en el sentido de que aparecen nuevos centros urbanos, que ya no se depende de un solo centro urbano, sino que de varios múltiples. Eso podría ser. Muchas gracias, David. Vamos con otra pregunta que hace Natalie también. Y ella habla específicamente dentro de la perspectiva vínculos rural-urbanos que has conversado, David. Ella pregunta, ¿cómo se ve a las zonas periferia, o zonas de periferia, o zonas informales de las ciudades? ¿Cuál es es más bien, cómo se abordan estas dos zonas desde esta perspectiva que tú nos has planteado en esta sesión? Una pregunta, gracias. En este caso, nosotros tendemos a ver el territorio como una cosa un poco más amplia, ¿cierto? No solamente incluye a la ciudad, no solamente a su entorno periférico, también a algo que va un poco más allá, que son sus zonas propiamente más rurales. Nosotros, por nuestro propio sesgo, que tiene que ver un poco originalmente tiene que ver con el desarrollo rural, en RIMIS hemos tendido a mirar más esa relación que la relación que puede surgir, por ejemplo, en
principalmente en zonas metropolitanas, pero no necesariamente, en pequeñas ciudades también, que tiene que ver con un centro urbano, centro, digamos, de desarrollo, industrias, trabajo, etcétera, y una periferia que se va formando a su alrededor, más segregada, con mucho menos acceso a recursos, pero que tiene una relación directa para poder sostenerse con el centro urbano. Eso no lo hemos mirado tanto, pero es parte también de la zona rural, lo podríamos entender, o sea, perdón, de un territorio, lo podríamos entender como sectores, subsectores, subgrupos, que no están necesariamente aprovechando los beneficios, o que están más aislados de las ciudades, o que tienen un desarrollo subsidiario en la ciudad, pero no realmente rural, pero alejado de los centros de la ciudad, y que también son, por ejemplo, pueden ser fuente de problemas de desarrollo de una manera de inclusión. Pueden ser grupos que no realmente no se están incluyendo en este desarrollo, o no se están incluyendo al mismo nivel, etc. Por supuesto, también hay una periurbanidad que es más, que tiene que ver más con el alejamiento de cierta élite también de los centros de las ciudades, pero es que también otro tema. No estoy pensando en ello, estaba pensando en la periurbano más tradicional. Pero la mirada de Remis es más amplia, implica también no solamente el fin, los límites inmediatos de la ciudad, sino también lo que está cerca de ellos. Incluye también pueblos, comunas más pequeñas, zonas de hecho dedicadas a los agrarios que están alrededor. Gracias, David. Y para ir terminando, vamos a comentar las 3 últimas preguntas. Como les dije anteriormente, si hay preguntas o comentarios que no fueron atendidos o quisieran conversar un poco más de este tema, nosotros les vamos a enviar un correo donde ustedes pueden plantear algunas preguntas o inquietudes, y nosotros se las gestionaremos por esa vía. Vamos con una de las preguntas. Javiera, hablando del caso chileno post-estallido social desde octubre del 2019, ella comenta que los vecinos y vecinas han retomado y reapropiado el concepto de territorio, específicamente como en conceptos como asambleas territoriales. ¿Qué podemos comentar de eso, de esta reapropiación del concepto de territorio, y qué otros casos hemos visto en otros países de Latinoamérica? Ya. El concepto de territorio, tanto en ciencias sociales como en movimientos sociales y políticos en América Latina, el concepto de territorio siempre ha estado presente, pero no siempre ha sido completamente claro qué es lo que se refieren a, de lo que estamos hablando de territorio. Podemos encontrar ideas sobre lo territoriales, por ejemplo, autores como Falsborda u otros así, y también prácticas de la idea de territorio y la territorialidad, muy importantes para movimientos campesinos en América Latina, por ejemplo. Probablemente el concepto es muy importante para el movimiento de trabajadores sin tierra, de trabajadores rurales sin tierra, o los grupos asociados a la vida campesina. Posiblemente ya desde antes es muy relevante el concepto de territorio en ese sentido político, y justamente comparte un cierto elemento. Es verdad que el concepto de Remis es un poco más técnico, pero hay un elemento que comparte que tiene que ver con la formación más consciente de relaciones sociales que definen este territorio. Justamente cuando tú mencionas las asambleas, por ejemplo, las asambleas me da la impresión, puedo equivocarme, me da la impresión de que Chile post-estallido social tiene que ver con un fenómeno un poco más urbano. Pero la idea que podría estar detrás de como somos todos vecinos, somos todos parte de un mismo espacio geográfico particular, y le vamos a llamar ese espacio territorio, y le llamamos territorio porque nosotros vivimos y nos movemos ahí y lo transformamos socialmente. Está muy relacionado también con la idea remispiana de que un territorio es una construcción social. En ese sentido igual hay ciertas cercanías, pero por supuesto también hay diferencias, en el sentido de que probablemente lo que definen esta asamblea un poco, en términos geográficos, tiende a ser un poco más pequeño, por ejemplo, que lo que nosotros hablamos de territorio. También en el énfasis que le estamos dando a la hora de tratar de operativizar el concepto de territorio a los vínculos
dados por los mercados laborales. En este caso tiene que ver más con una identificación del lugar de vida, donde se está viviendo o haciendo la vida, principalmente en el territorio. Pero sí, es el concepto de territorio y tratar de darle una definición clara es un tema muy importante tanto para la política como para las ciencias sociales latinoamericanas. Así que creo que pueden haber puntos de conexión. Especialmente para lo que tiene que ver con, bueno, en nuestro caso especialmente tiene que ver con movimientos más bien rurales. En ese caso, o sea, si yo viera una conexión más que el concepto de territorio que se está manejando en el urbano, que está muy relacionado con la idea de barrio, con la idea de vecindario. Pero hay una discusión gigante ahí, pero no me voy a extender más, pero eso es una muy buena pregunta. Gracias, David. Vamos con la penúltima pregunta. Ovidio. Él habla que en el contexto latinoamericano, sobre todo en los últimos años, ha habido una migración urbano-rural y viceversa, y que esto como consecuencia genera sobrepoblación en ambos casos. Y él pregunta qué es posible hacer al respecto, desde la política pública, desde el punto de vista de los agentes públicos, desde líderes y lideresas territoriales. ¿Qué es posible hacer? Gracias por la pregunta. Y en general, gracias por todas las preguntas. Han sido preguntas súper buenas. En este caso, el tema de la migración interna dentro de un país, ¿cierto? Rural-urbano, urbano-rural, incluso entre zonas rurales o entre zonas urbanas, tiene que ver mucho con las posibilidades de desarrollo o las oportunidades que existan en los distintos territorios. Entonces, la forma lógica para poder trabajar que más que sobrepoblación, lo que pueden producir es, por ejemplo, históricamente y tradicionalmente el movimiento desde las zonas rurales hasta el urbano produjo acceso a trabajos, quizás para una buena parte de esa población que migró a trabajo y a buenos ingresos, pero también produjo informalidad y cierta precarización también en las zonas urbanas. Y los movimientos rurales también, hacia lo rural, tienden a generar también otro tipo de conflictos que tiene que ver un poco con las relaciones entre los nuevos rurales, por decirlo así, y la población rural más que siempre ha vivido ahí, y que empiezan a ver cómo se va modificando un poco el entorno y las prácticas del entorno. Y hay varias cosas ahí, entonces hay que diferenciar también esos problemas. Ahora, sobre el problema de lo que tú llamas sobrepoblación, o que ya se podría, en realidad yo lo relaciono más con informalidad, justamente con los territorios, quizá con las zonas periurbanas que se mencionaban anteriormente, uno pensaría que las posibilidades de desarrollo, que los efectos negativos de esa migración se podrían evitar con una política que tenga un enfoque territorial, o sea, que permita el desarrollo de los distintos territorios dentro de un país, considerando las variaciones que tienen que existir en la aplicación de esta política en los distintos territorios, según las instituciones, cultura y particularidades socioeconómicas que hay en cada territorio. Pero una política que esté guiada justamente a una mayor equidad. Nosotros hablamos, entre los territorios, nosotros hablamos de hecho en RIMIS sobre cohesión territorial. Sabemos, de hecho, por investigaciones que han hecho otros autores que trabajarán en RIMIS, que la migración interna, que los jóvenes que migran de una zona más rezagada hacia zonas más desarrolladas, entre comillas, o zonas donde pueden ganar un mayor ingreso, siguen teniendo una brecha de ingreso con respecto a los que ya vivían en esa zona más desarrollada, de ingresos más altos. Lo que significa que uno un poco carga, entre comillas, disculpen un poco el lenguaje, no estoy quizás siendo tan sutil, pero carga un poco con el menor desarrollo que existían en tus zonas de origen, o con los problemas de desarrollo que existían en tus zonas de origen. Y en ese sentido, la única solución que se me ocurre en estos momentos es pensar en una política que no se fije en caso a caso, ni en tratar sino en desarrollar todos los territorios y tratar de producir mayor cohesión territorial. Esa es la respuesta que puedo dar. Gracias, David. Y vamos con la última pregunta, que la plantea Marta. Ella expone que a partir o desde la perspectiva de vínculo rural-urbano, se ha visto el papel de las mujeres en el trabajo
rural y su incidencia de desarrollo urbano rural? ¿Y cuál será, o cuál sería la opción en el contexto actual receso COVID para la reactivación económica productiva de las ciudades y campos? Uf, ahí hay varias preguntas en una, combinado. Muchas gracias por la pregunta. Sobre mujeres, sobre sistemas de género. Hay una investigación de ANI sobre ese tema, hay varias. En general lo que se ha visto es que la vinculación entre, en realidad la diversificación del trabajo, para ser más específico, en zonas rurales, permite efectivamente la incorporación de mujeres hacia los mercados laborales, y eso permite que se vayan modificando una serie de normas tradicionales de género, etc. Pero esas normas tradicionales de género son también el límite, digamos, de lo que de la inclusión que puede existir para las mujeres. Siempre abren espacios, pero qué tanto se puede aprovechar este espacio o qué tanto se logra aprovechar este espacio depende mucho también del sistema de género ya instalado. Pero sí, este proceso, por eso siempre es un proceso circular y dinámico, digamos. Hay este proceso de transformación que se da en los territorios rurales, urbanos, fomenta efectivamente la inclusión de las mujeres, siempre y cuando, ese es el límite, fomenta la inclusión en principio. Sobre la segunda pregunta, tiene que ver con el COVID. Patricio, si me puedes recordar, por favor. Sí, tenía que ver justamente con el contexto COVID y cómo a partir de esta recesión es posible reactivar la economía y los campos productivos en los distintos territorios. Uf, gran pregunta. No te la voy a poder responder. No te voy a decir, no te voy a responder exactamente qué es lo que tenemos que hacer para que los distintos territorios se puedan desarrollar, pero no puedo. Pero una muy buena pregunta. Pero una reflexión que puedo hacer. El COVID nos está obligando a todos a encerrarnos un poco más, a movernos menos. Por supuesto, algunos tenemos un poco más o sea, privilegios, derechamente, que podemos estar trabajando desde nuestros hogares, conectados, etc. Pero en zonas rurales probablemente eso no es tan así. Probablemente está la agricultura, que por supuesto no la puedes trabajar desde un computador, y probablemente otros trabajos para los que te tienes que mover. La movilidad es muy importante. En ese sentido, se vuelve nuevamente importante, por un lado, las inversiones públicas que permitan a la gente moverse, pero también un desarrollo un poco más quizá endógeno de los territorios, entendiendo que es ideal que dentro de un mismo territorio, más allá de los movimientos que tenga que hacer la gente, pero la gente pueda acceder, las personas que habitan ese territorio puedan acceder tanto a oportunidades de trabajo como a oportunidades de consumo, como a posibilidades sin necesidad de grandes movimientos. Ahora, pensando eso en el COVID, pero también pensando en el COVID, también hay una serie de otras preguntas, que, por ejemplo, que no te podría responder tan claramente aún. Por ejemplo, cómo esto va a afectar a los sistemas agroalimentarios, cómo va a afectar a la pequeña agricultura, o los criterios de calidad que se empiezan a imponer para la agricultura en general. O se abran, no sabemos tampoco si van a abrir nuevos canales de venta, por ejemplo, relacionados más con Internet, con canales más modernos de transporte, etc. O en realidad les van a cerrar más también las nuevas posibilidades de acceso a canales más modernos a la pequeña agricultura. Para los habitantes rurales, efectivamente, el transporte se empieza a volver un problema, pero no porque no haya, sino porque es difícil, es un riesgo para la salud de estar moviéndose en estos momentos. Uno podría pensar dentro de todo que, entre comillas, los territorios rurales están más protegidos, dada la menor densidad poblacional, el menor acceso, están más protegidos de cosas como el COVID, pero que la práctica ya llegó para allá, o sea, en América Latina. Entonces, es una pregunta bien compleja, porque implica distintas miradas de todos los distintos aspectos que componen el territorio. Creo que no hemos llegado todavía a esa pregunta. De alguna forma hemos estado haciendo todavía la pregunta a nivel nacional. En RIME, en todo caso, se han estado haciendo boletines que han hecho notar, y quizás eso sí es muy importante, la importancia que han tenido los gobiernos locales en toda América Latina para tomar acciones frente al COVID. Y eso también es importante, cuáles son las atribuciones que las instituciones locales, las instituciones del territorio tienen para tomar acciones propias.
Y eso se relaciona también con una idea de un desarrollo más endógeno, que también tenga una política pública quizás más local y más descentralizada. Por ahí creo que van las preguntas. Sorry por no responder la pregunta, es súper compleja. Por ahí van algunas reflexiones que puedo hacer. Muchas gracias, David, por tu espacio, por tus preguntas, por tus respuestas y por tu exposición. Y creo que fue bien interesante. El nivel de conversación, el nivel de preguntas fue bien intenso. Y es, de alguna forma, habla del interés de abordar estas temáticas hoy en día, ¿cierto? Temáticas que pueden ser vistas como demanda histórica, pero que siguen estando presentes hoy día en la palestra de la política pública. Y comentarles justamente a propósito del contexto COVID, bueno, RIMIS semana a semana está preparando boletines, como mencionaba David, que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales, en Facebook, pueden ver en parte en Instagram, en Twitter, de nuestra organización, y ahí pueden conocer el material, nuestras reflexiones en torno al escenario internacional en que estamos enfrentando. Les esperamos para la clase de la próxima semana. Recuerde que si van a participar tienen que inscribirse en el formulario que nosotros les compartimos y que está disponible también en redes sociales y en nuestro sitio web. Y desearles también que puedan estar tomando todas las precauciones para enfrentar este contexto sanitario, ¿cierto? Y nuevamente, muchas gracias por su participación. Les esperamos el próximo miércoles a la misma hora a través de Zoom. Nosotros les enviaremos todos el link de inscripción y paciencia porque esta semana sí les enviamos las clases grabadas y la presentación de la sesión 2 y 3 para que estén atentos a ese comunicado. Muchas gracias y que puedan tener una muy buena semana. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias a todos por sus preguntas. Nos estamos viendo. Por sus comentarios también los estaba viendo ahora en el chat. Comentarios muy interesantes. Muchas gracias.